Querido amigo que escucha, Él es el mismo ayer por siempre. Si tú te lavas en la fuente, tu vida será diferente. Y todos juntos gozosos al Señor cantamos esto. Oh, fuente de agua viva. ¿Se ha puesto a pensar que si nuestras vidas están rectas delante de Dios, he trabajado lo suficiente para ser levantado por el Señor? Bienvenidos a este tu canal cristiano, Casa El Manantial, donde podrás escuchar palabra que edifica tu vida. Y el pastor Víctor Cabrera nos instruye por la palabra que tenemos que trabajar arduamente como Jesús lo hizo, el ejemplo supremo, y así escuchemos atentamente lo que el pastor nos enseña. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, que nos has permitido estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús, reunidos en tu nombre, reunidos en el nombre de Jesús. Sabemos en quién viene, en quién hemos creído, a quién seguiremos creyendo, aleluya, al Cristo de la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Señor. Los cielos están abiertos en el nombre de Jesús y declaramos que la gloria de Dios sigue descendiendo y se hace tangible, aleluya, bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia amada, redimida, Señor, a cada hijo, cada hija, Señor, de esta casa, Casa El Manantial, y así a través de toda la faz de la tierra, Señor, los hijos y las hijas que han sido ya redimidas y los que van a ser aún redimidos, que van a creer al mensaje de la cruz. Aleluya. Así démosle un fuerte aplauso, aleluya, a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están listos? Amén. Nuestro corazón está listo, amén. Vamos a ir en esta noche, aleluya, mientras usted lo busca, a Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vamos a leer del 35 al 38, amén. Así damos la bienvenida a todos los que van a estar escuchando esta enseñanza. Gloria al Señor. Casa El Manantial te da la bienvenida, amén. Así que pedimos que compartas nuestro canal, te suscribas a nuestro canal, que el propósito es de ser de bendición, amén. Y que el Evangelio se siga predicando y la buena semilla del reino sea sembrada en los corazones. El título y el tema de esta noche es: la mies es mucha. Se llegó el tiempo de trabajar, iglesia. ¿Queremos crecer? ¿Queremos multiplicarnos? Se llegó el tiempo de trabajar. No le escucho, iglesia. Diga: se llegó el tiempo de trabajar. Se acabaron las vacaciones. Aleluya. En el reino de los cielos, en el reino de Dios no hay vacaciones. Las vacaciones las vamos a tener cuando ya entremos a la gloria del Señor eternamente. Mientras tanto, aquí tenemos que trabajar arduamente. Jesús mismo puso el mejor ejemplo. Él trabajó siempre, siempre trabajó. Había noches que el Señor se la pasaba orando toda la noche. Toda la noche. Y no decía que después iba a dormir porque estaba desvelado. Él seguía trabajando. Él estaba enfocando en la misión y en la visión. Amén. Así que nosotros como iglesia tenemos que seguir eso que ya nos dejó establecido nuestro Señor. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Amén. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta noche, Señor, vamos a extraer lo mejor de la porción, de esta porción de tu palabra, Señor. Hasta la última gota le vamos a exprimir, Señor, en el nombre de Jesús, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, tú tienes el control. Tú eres el que da la revelación. Y sin ti, Señor, en el nombre de Jesús, nada podemos hacer. Por eso te damos toda libertad, Señor, en todo nuestro ser. Y esta congregación, Señor, sabe cómo adorarte, sabe cómo buscarte, sabe cómo provocar tu presencia y también sabe cómo darte libertad, Espíritu Santo. Tú tienes el control de todo, Señor. Y en nuestro corazón está sujeto, está sometido y está dispuesto, Señor, a todo lo que tú hagas conforme a tu mover. En esta noche y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay gozo en la casa de Dios. Amén. Así que, iglesia, en esta noche vamos a hablar sobre el trabajo arduo que nosotros tenemos, ¿verdad? Como iglesia de Jesús. Que es muy necesario. Porque podemos ver que hay mucho pueblo que todavía está dormido, pero hay pueblo que ya también se está despertando y hay pueblo que ha estado activo a través de todos estos cambios que hemos visto ya entrando al tercer año. Amén. Porque ninguno de nosotros esperábamos esta pandemia. Ninguno esperábamos que iba a venir este acontecimiento. Y fíjense que vino a ser como, se puede decir, una zarandeada. Sí. Vino a ser también a pasar la iglesia, como quien dice, por el sedazo de Dios. Amén. En donde empezó a colar, empezó a filtrarse para quedarlo puro. Y eso que, les digo una cosa, iglesia, vienen cosas aún peores. Los tiempos no van a mejorar, pero la iglesia tiene que estar firme a como dé lugar. No podemos nosotros dejarnos llevar por cualquier circunstancia o lo que estemos viendo a nuestro alrededor. Lo único que tenemos que estar enfocados es en Jesús, en la comisión, enfocados en Jesús para nosotros seguir siendo la labor. Amén. Así que miren, la escasez de obreros para trabajar en la mies del Señor es común hoy en día, a través de todas las edades. En el tiempo de Jesús, antes de Jesús y ahora que el Señor ha resucitado y ha partido a sentarse a la diestra del Padre, todavía aún hay muchos que no quieren trabajar en la obra del Señor. Sí. Quieren todo fácil. Jesús nunca prometió que el evangelio iba a ser fácil. No. Él sufrió. Si Él sufrió, nosotros vamos a sufrir también. Amén. Pero esa es una victoria para nosotros. Amén. Así que vamos a entrar al punto número 1. Salgamos de la comodidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que salir de la comodidad. Jesús estaba determinado. Miren, Él tenía su visión. Él vino y con una misión ya concreta. Él no vino a ver qué voy a hacer, lo voy a pensar, lo voy a examinar. No, Él venía ya determinado. Su visión estaba establecida y también su misión estaba concreta. Muy definido en su propósito por el cual Él había venido a este mundo. ¿Verdad que sí? Amén. Él de ninguna manera titubeó ni tuvo dudas, ni andaba con doble ánimo. Así la iglesia con más razón lo debe estar. Firmes en el ejemplo que Jesús, que es el modelo perfecto. Amén. Miren, aquí vamos a entrar y vamos a usar estos 3 versículos, vamos a respaldar algunas escrituras más, pero va a ser más bien como un mensaje expositivo de 3 versículos, 4 versículos, vamos a sacar el mejor provecho. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a entrar en el versículo 35, así como lo acabo de leer. Miren, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Tenía fija su prioridad en asegurarse que todos oyeran
las buenas nuevas de salvación. El mensaje, la voz, ¿verdad?, que él había escuchado del Padre, la orden que había escuchado del Padre para que él lo transmitiera. O sea, el cielo hablando, ¿verdad?, a la humanidad. Hablando a la humanidad, el mensaje eterno de salvación quería ministrar los corazones. Porque los corazones, antes de que viniera Jesús, los corazones no estaban establecidos conforme a la verdad. ¿Verdad? Había deficiencias. A las personas responsables, o sea, a los fariseos, a los escribas, ¿verdad?, a los maestros de la ley, los doctores de la ley, se les había establecido enseñar la palabra de Dios. Pero ellos no enseñaban la palabra de Dios con autoridad. Por eso Jesús le decía, ¿quién es este? Este que enseña como con autoridad, no como autoridad. Lo predicaba con autoridad. Amén. Entonces, es lo que les faltaba, y también les faltaba fe. Tenían que creer a las promesas de Dios. Amén. Así que no todo fue fácil para Jesús. Tuvo que haber un momento en donde había oposición. ¿Se imaginan? El Señor también dice, una porción de la palabra dice que cansado del camino. O sea que él físicamente también llegó a sentir que era lo que era el cansancio. Mas sin embargo, él no se dio por vencido. Y en ese tiempo no había transporte como lo hay hoy. Hoy podemos agarrar un camión, podemos agarrar un carro, una bicicleta, una patineta. O sea lo que sea, pero se facilita, ¿verdad?, la transportación. Pero en ese tiempo recorrían millas y millas en caminos que no había maquinaria para, como quien dice, el caminito está planito, está bien. A veces tenían que escalar montañas, tenían que ir por valles. O sea que todo eso después cansaba el cuerpo. Y luego, ¿se imaginan? No había aire acondicionado. La sed, el calor, el cansancio, los peligros del camino. Porque a pesar de eso, todavía había personas ahí que asaltaban, que golpeaban, ¿verdad?, que saqueaban a las personas que iban allí. Entonces, Jesús predicó y enseñó en todas las ciudades, tanto como grandes y pequeñas. Él no miró ¿cómo se puede decir? Al hombre, si era rico, si era pobre. O sea, las sociedades económicas así, él no las vio. Él vino a predicar el evangelio tanto para ricos como para pobres. Tanto como para enfermos como para sanos. Amén. Él, como quien dice, vino a traer el mensaje parejo. Así que nosotros tenemos que tener esa pasión que Jesús nos mostró, la pasión que él tenía con su Padre, porque Jesús siempre mencionaba al Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros de la misma manera tenemos que decir, nosotros nacimos con un propósito santo y perfecto para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Su propósito era salvar las almas, conducirlas al camino el cual él estaba dejando ya marcado, ¿verdad? Él quería conducir a la humanidad interna. ¿Para qué? Para que nuevamente fuera reconciliado con el Padre a través de él, de Jesús. Amén. Entonces, vino a sanar primeramente el alma del ser humano, porque las almas se estaban perdiendo. Amén. El hombre tenía que ser nuevamente reconciliado con Dios, porque cuando vino Adán y Eva, vinieron, como quien dice, a deshacer todo, a deformarlo. Pero inmediatamente el Padre tuvo un plan, tuvo una solución. Y Jesús tuvo que venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado, el Cordero que iba a padecer, iba a pasar por un proceso muy difícil y que iba a sufrir todos los padecimientos por causa de nuestra deuda. Amén. Así que nuevamente, iglesia, sanar primeramente el alma del ser humano fue el propósito de Jesús. Reconciliar nuevamente al hombre, ¿verdad?, con el Padre. Jesús no pensaba dos veces las cosas para hacerlas. Cuando él se determinaba a ir a cierta ciudad o a sanar o a liberar, ¿verdad?, a proclamar el evangelio, él iba. Amén. No titubeaba en sus decisiones. Sus decisiones eran firmes. Amén. Así que vamos a ir ahora a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Así que tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir ya de lo cómodo. Va a haber momentos en donde, sea en el lugar que estemos, sea en la calle o seamos en una casa o en el lugar de congregarnos, a veces el aire no va a servir, va a estar calor. No nos quejemos.
Démosle gloria a Dios, que el propósito principal es de adorar, de provocar su presencia, de que la presencia del Espíritu Santo se derrame sobre su pueblo, aleluya, y lo ministre. Amén. Miren, tanto país. Hay otros países que no tienen comodidades como nosotros las tenemos en este país. Estamos más que bendecidos en este país de los Estados Unidos. Hay países en donde solamente hacen galeras, así se llama, ¿no? Sí. Entonces, no tienen aire acondicionado. A veces en medio de ¿cómo se llama?, de tormentas de agua, ahí están alabando al Señor, mojándose, no importando si se van a mojar o no, pero el evangelio está siendo predicado. Amén. Está haciendo frío y ahí están. Amén. Está haciendo calor, ahí están. Está haciendo aire, está haciendo viento, sea lo que sea, ahí están. Amén. Su corazón está conectado con Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí los discípulos ya después bueno, fue cuando Jesús se sentó al pozo ahí para hablar con la samaritana, ¿recuerdan? Y la vio que estaba sacando agua y le dijo el Señor, dame de beber. Entonces, entre samaritanos y judíos no se llevan, aunque los samaritanos son mitad judíos, ¿verdad? Están, ¿cómo se llama?, casados ahí con los de Samaria. Pero sin embargo el Señor le ministró y tenía un propósito. Y vino a ser de bendición, porque esa mujer, ¿verdad?, la samaritana, vino a ser de bendición a toda esa región. ¿En qué manera? De que ella empezó a evangelizar. El mensaje que Jesús le sacó a relucir. ¿Qué le dijo? Llama a tu marido. Le dijo, no tengo marido, bien has dicho, porque 5 maridos que has tenido y con el que estás viviendo ahorita, aún, bueno, no es tu marido. Como que dice, ya era el 6º, ¿verdad? Y le sacó la luz, pero ella, miren, no se sintió ofendida, sino más bien dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pues más que un profeta le habló, el creador y el dador de la vida. Amén, estaba hablando allí, con misericordia, con compasión, no la condenó. Pero fue el vaso que Dios usó y vino a traer un avivamiento allí. Porque duró días el Señor allí, 3-4 días. Y miren, muchos vinieron a oír y creyeron al mensaje del Señor. Aleluya. Ese es un avivamiento, iglesia. Amén. Porque allí ellos todavía no conocían de Jesús. Y hasta que vino Jesús, se les reveló allí mismo y le trajo la palabra de salvación. Recibieron el mensaje con un corazón abierto y agradecido. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por eso el Señor aquí dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, porque los discípulos le insistían, maestro, come, come. Y ellos dijeron, alguien le habrá dado de comer ya. Pero la voluntad de ser, nuestra comida es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Y que acabemos su obra. Porque el día y la hora no sabemos cuándo nos va a llamar Dios. Y nosotros tenemos que acabar su obra. Amén. Así que hoy el Señor nos hace individualmente este desafío a tomar conciencia de nuestra misión y comisión. Misión y comisión. En este mundo en el que vivimos, que día tras día se sigue perdiendo. Tristemente, pero se sigue perdiendo. En los afanes de la vida, en egocentrismos. Y pues muchas veces la gente, aunque les hable uno, no quiere nada con el Señor. Pero de una manera u otra, iglesia, tenemos que nosotros ser testigos del poder de Dios, ser testigos del reino de Dios y seguir predicando. Que el corazón que esté listo va a recibir al Señor. El corazón que no esté listo, desafortunadamente, solamente seguir orando. Que Dios tenga misericordia y que ellos puedan abrir su corazón a Cristo y que tengan un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántas personas viven sin sentido en este mundo? No conocen su propósito. No conocen ni siquiera sus metas, sus planes. No tienen deseos. No tienen sueños. Y verdaderamente se sienten totalmente perdidos. Entonces, solos exactamente también. Y nosotros tenemos que ser ese instrumento, esos vasos, en donde vamos a llevar una palabra de vida, palabra de fe, palabra de poder, palabra de restauración, palabra de sanidad. Nosotros somos esos vasos, iglesia. Somos esos instrumentos aquí en la tierra. Amén. Para seguir llevando el evangelio, el mensaje. Amén. Así que tenemos que nosotros, como se lo he dicho antes, ser las manos de Dios
¿Para qué? Para nosotros impartir esa bendición, impartir esa unción que nosotros ahora somos portadores de la gloria de Dios. Tenemos que ir a los enfermos. Amén. Tenemos que ir a los que están cautivos en diversos tipos de vicios, que están cautivos bajo las cadenas del enemigo. Amén. Porque para eso el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros. Por eso el Señor, como dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. No solamente sobre el ministro, está sobre usted también. El Espíritu de Dios también está sobre usted y está dentro de usted. Y estamos listos para operar bajo la unción del Espíritu Santo para que las maravillas y los prodigios y los dones espirituales se comiencen a manifestar, iglesia. Amén. Se llegó el tiempo, se llegó tu tiempo. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Dios. Muchas de las almas que están ahí afuera, que están pasando por amargura, por falta de perdón, por ¿cómo se llama? Resentimientos, que están dolidas, que se sienten deprimidas, están solas, están esperando a alguien que llegue y les infunda aliento y esperanza. Esa es nuestra responsabilidad, iglesia. Si no la hacemos, esa sangre va a ser demandada. Va a ser demandada. Es nuestra responsabilidad, iglesia. Una palabra constructiva te cambiará la vida para siempre. ¿Cuánto lo creen? Una palabra constructiva siempre nos va a cambiar la vida. Y si nosotros llevamos esa palabra constructiva que va a edificar, que va a sanar, que va a liberar, va a ser una transformación que el Señor va a hacer en esa vida. Pero cuando hay una palabra conflictiva, una palabra negativa, una palabra errónea, una palabra que no va a edificar, va a destruir y va a arruinar el propósito, el plan y aún el destino de esa vida. ¿Cuánto lo creen? Sí, porque ha pasado en momentos en donde hay personas que con una simple palabra, una frase, queda dolida y de por vida. Se ofenden y no vuelven a perdonar. Hay personas así. Es triste, pero es la realidad. Jesús, a través de esta porción de la palabra que estamos tocando, nos da la demostración del compromiso de amor que tenía primeramente con el Padre y también con la humanidad. Tenía su responsabilidad de tener comunión con el Padre, y eso es amor, iglesia. Pero también con la humanidad, porque él, cuando él empezó a recorrer, ¿verdad? Dice que las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él no se limitó, iglesia. Él iba con un propósito. Él no se desenfocó. Tenía su visión y su misión concreta y definida. Amén. Así que tenemos que dejar la comodidad. Y al dejar la comodidad no quiere decir que estamos abandonando nuestras responsabilidades. Eso que quede bien claro, iglesia. Salir de la comodidad no quiere decir que tenemos que abandonar nuestras responsabilidades. Que después diga, ¿sabe qué? No te invito a mi casa, es que no he limpiado mi casa. Está desordenada mi casa. O sea que nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos que aprender esto. Y corrígame si lo digo mal, porque yo no soy muy bueno con refranes o dichos. Pero se dice, ahora que eres luz de la calle y oscuridad de tu casa. ¿No dice así? Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces, tenemos que ordenar nosotros nuestro hogar, no descuidarlo. Y al salir de la comodidad no podemos descuidar nuestro hogar. Que tanto como fuera, como adentro, como afuera, tenemos que ser los mismos, originales. Amén. Auténticos. Porque lo somos, iglesia. Nosotros no somos imitación. Somos auténticos y originales. Tenemos la nueva identidad en Cristo Jesús como hijos de Dios. Amén. Así que es de ser sensibles a la necesidad de aquellos que pasan situaciones adversas. ¿Recuerdan? Empatía. Ponernos en los zapatos de la otra persona. Ver la necesidad de la otra persona. Antes de ver nuestra necesidad, ver la necesidad del prójimo. A veces nosotros tenemos que hacer a un lado nuestras prioridades, nuestras cosas o situaciones, y tenemos que ver las del prójimo. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser de bendición? Y vamos a ver las respuestas que también ayudar a nuestro prójimo, nosotros mismos vamos a recibir bendición. Amén. Tenemos que ser ejemplo porque es lo que Jesús hacía, iglesia. El evangelio no está lleno de comodidades.
Y ahorita lo vamos a ver. Miren, Jesús mismo no tenía dónde recostar su cabeza. Miren lo que dice en Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, versículo 20. Cuando lo tenga, dice amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabe el que vive porque Él reina, amén. Santo eres, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Iglesia, aquí mismo el Señor nos dice que no vamos a tener comodidades. Un día sí vamos a tener comodidad allá con el Señor. Pero mientras tanto aquí, olvidémonos, despojémonos de toda comodidad. Que el reino de los cielos no es fácil, pero sus mandamientos no son gravosos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder lograr todo lo que el Señor nos encomiende hacer. Con la ayuda del Espíritu Santo siempre. Porque Él que nos instruye, nos guía, nos dirige y aún nos da las palabras que tenemos que dar en ese preciso momento. Amén. ¿Cuándo debemos hablar? ¿Cuándo debemos callar? ¿Cuándo debemos avanzar? ¿Y cuándo debemos parar? Amén. Porque así mismo era en el Antiguo Testamento. El tabernáculo, ¿verdad? Era establecido, pero cuando la nube comenzaba a moverse y a avanzar, tenían que levantar todo y tenían que seguir al Señor a donde Dios los iba a dirigir. Y hay momentos en donde así va a pasar, iglesia. Va a haber un momento que estamos así y de repente el Señor dice, levántate. Y tenemos que levantarnos y seguir avanzando. Y el Señor nos va a dirigir dónde vamos a ir a evangelizar. Se los dije, hay varias estrategias. No todos vivimos en la misma área, pero hay varias zonas aquí, a través de todas estas ciudades. Usted se puede juntar con el grupo que viva más cercano y ahí van a empezar ustedes a sembrar. Otros por este lado, otros por este lado, otros por este lado. Y así, semilla, semilla alrededor, estamos abarcando más territorio. Amén. Y creemos que las almas vienen del norte, del sur, del este y del oeste. Amén. Y viene grande cosecha, iglesia. Amén. Porque bastante semilla tenemos. Bastante semilla tenemos para sembrar. Y hay un pueblo que está allá afuera que el Señor va a añadir. Un pueblo en el cual aquí en esta región hay muchos hijos y muchas hijas que su corazón está preparado, iglesia. Hay muchos que no se están congregando. Hay muchos que se han apartado los caminos del Señor, pero también hay muchas almas que nunca han escuchado del Evangelio, a pesar que la tecnología está tan avanzada. Hoy en día muchos no han aún escuchado el del Evangelio, pero su corazón ya está preparado. Solamente es de que nosotros salgamos y comencemos a sembrar la semilla. Diga, mi tiempo se llegó. Gloria al Señor. Vamos a entrar al punto número 2. Tenemos que sentir compasión por las almas. Muy necesario. Tenemos que ser movidos a compasión. El Señor vio las multitudes. Y voy a leer el versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Se imagina una persona sin dirección? Una persona que no tiene metas, sueños, como lo dije al principio. Una persona que siente que no tiene un propósito en la vida, cuando todos tenemos un propósito. Amén, de parte del Señor. El Señor vio las multitudes y asimismo Él discernió. Movido a compasión, algo llamó su atención. ¿Qué fue eso? Vio que estaban desamparadas y que estaban dispersas. Eso fue lo que llamó la atención al Señor. Que dijo, necesitan mi dirección. De otra manera, se van a perder. Amén. Y el Señor vino a traer sentido a nuestra vida. Amén. Porque antes, sin Cristo, dígame, ¿qué final teníamos? ¿Qué propósito teníamos? Vivíamos el momento. ¿Cierto o no es cierto? Vivíamos el momento. Y ahorita ya no vivimos el momento. Vivimos ahora un propósito. Vivimos conforme a un plan que ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y también para qué? El final. Para tener un destino glorioso. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Miren, el Señor allí, a través
De estas multitudes aquí, el Señor pudo ver claramente rostros cansados. Pudo ver rostros frustrados. Gracias. Pudo ver también, aleluya, falta de amor, diversas necesidades. Pudo ver personas llenas de temor, personas desalentadas, lastimadas, con tristeza, desesperadas, enfermas, con diversas necesidades. Amén. Egoísmo, falta de perdón, amargura, heridas emocionales, físicas, mentales y espirituales también. Aleluya. Inmediatamente el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea que en ese momento el Señor lo que hizo fue, miren, abrigarlas. Aleluya. ¿Verdad? Atraerlas a Él. ¿Para qué? Para sanarlas, para restaurarlas, para levantarlas, para darles un sentido a su vida, para que ahora se volvieran a enfocar ahora en Dios. Amén. Así que Jesús accionaba y era movido a compasión para sanar, para liberar al que estaba en algún tipo de padecimiento. Aún estando en el Señor, muchas veces pasamos por padecimientos y el Señor está allí. ¿Para qué? Para extender sus manos y también para levantarnos. Pero hay momentos en donde el Señor, a pesar de que extiende su mano, no es que te extiende la mano y la hace así. Te extiende la mano y te hace así. Porque Dios no tienta a nadie en la iglesia. Sino que Él permite que pasemos por ciertos momentos y por ciertas pruebas para que nosotros aprendamos a depender más de Él. Amén. Aprendamos a depender más de Él. Y nosotros tengamos plena confianza en el Señor. Amén. Recordemos, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros pensamientos, no es en nuestras emociones, no es conforme a nuestro corazón nos dicte, es conforme a la palabra de Dios. Así que nosotros, a través de eso, tenemos nosotros que aprender a ser sensibles nuevamente al Señor. Miren, Cristo nos ha hecho una cirugía en nuestro corazón. Tenemos un nuevo corazón, ahora un corazón sensible, ahora un corazón que está dispuesto a ¿qué? A obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Un corazón que está dispuesto a rendirse completamente, en totalidad al Señor. Amén. Sin reservas, diga, sin reservas. El Señor hizo un trasplante en nosotros. Así que ahora, con este nuevo corazón que es sensible, vamos a obedecer, amar. Tenemos nuevas actitudes que agradan al Señor, a ser compasivos, así como el corazón de Dios. Amén. Así como el corazón de Dios, tenemos que amar. Porque así como tenemos dos ojos para ver, tenemos que ver como Dios nos mira a nosotros. Tenemos que hablar a través de nuestra boca y nuestra lengua lo que Dios, así como Dios nos habla a nosotros. Tenemos que empezar a prestar atención, a oír como Dios oye y nos escucha y nos oye a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces, ahora nosotros tenemos que tener esa compasión, ¿verdad? Que va acompañada con benignidad y también con misericordia. Nosotros, como seres humanos, debemos escudriñar nuestro corazón. Nosotros somos responsables de autoexaminarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando estemos leyendo la palabra de Dios va a traer convicción a nuestro corazón. La palabra de Dios nos va a redarguir, ¿verdad? O sea, que ahí mismo, nosotros mismos, es como poniéndonos enfrente de un espejo y vamos a poder ver nuestra condición, ¿verdad? Y es necesario, iglesia, no de tiempo en tiempo, todos los días, porque es fácil de ver, ¿verdad? La paja que hay en el ojo de nuestro hermano y a veces dejamos de ver la gran viga que hay en nuestros ojos. Tenemos que vernos nosotros mismos primero antes de ver a los demás, porque juzgar es bien facilito, pero juzgarte a ti mismo, como que a veces no nos gusta, ¿verdad que no? Pero es mejor que nosotros nos examinemos a nosotros mismos primero. Amén. Así que voy a hacer esta pregunta. ¿Qué impide que seamos compasivos? ¿Qué impide que seamos compasivos? Necesitamos trabajar mucho en nosotros, iglesia. Sí, Dios está haciendo su obra y la sigue perfeccionando. Pero nosotros mismos, ¿cómo nos ayudamos a nosotros mismos? Dándole el acceso al Espíritu Santo que siga haciendo su obra a nosotros. Si nosotros no le damos acceso
al Espíritu de Dios, no nos prestamos, no nos rendimos, entonces estamos resistiéndonos a la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Jesús vino a hacer cambios en aquellos que han abierto su corazón a Él. Así que nuestro corazón siempre tiene que estar abierto al Señor. Tiene que estar al descubierto. No podemos cerrarlo. Él ya tiene la llave de nuestro corazón. Él está sentado en el trono de nuestro corazón. Diga amén. Amén. Entonces de allí Él está reinando, está gobernando y también tiene dominio. Sin embargo, aparte de que el Señor tiene control de todas las cosas, el Señor nos dio libre albedrío. Pero cuando nosotros tomamos ventaja de ese libre albedrío, entonces ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde nosotros comenzamos a cerrar nuestro corazón. Y cuando cerramos nuestro corazón, se endurece. Y al endurecer nuestro corazón, entonces, ¿qué es lo que pasa? No somos sensibles a la presencia de Dios. Miren, estas son algunas características de un corazón sensible, movido a compasión. La convicción, que es primero, tiene que haber convicción siempre. Permitir que el corazón sea conmovido, produciendo compasión. Los que se han rendido completamente a los pies de Cristo, a los pies del Maestro. Esa es una característica de poder nosotros reflejar esa compasión. Si nos rendimos a Dios, quiere decir que nosotros ¿qué? Nos hemos humillado ante su presencia. Y cuando nos humillamos, como les dije anteriormente, la benignidad y también la compasión van acompañados con ese fruto. Amén. Los que han recibido a Jesús como Señor y también como Salvador, ese es otro ejemplo en el cual nosotros ahora podemos transmitir la compasión de Cristo. Los que han reconocido el sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando nosotros venimos cuando se nos es traído a memoria el sacrificio de Cristo, podemos imaginar solamente, ¿verdad?, lo que padeció el Señor. Pero hay momentos en donde nos metemos en oración y eso volvemos a traerlo a memoria. Cuando estamos más sensibles al Espíritu Santo, nuestro corazón se constriñe. Nuestro corazón se hace más sensible y podemos recordar el sacrificio que Cristo hizo y pagó y sufrió por nosotros. En donde nuestro corazón se quebranta y podemos decir: Señor, perdóname. Señor, gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Los padecimientos que tuviste que pasar por mi causa, por mi culpa. Y sin embargo, tú me perdonaste. Amén. Así que la compasión es algo bien esencial. Hoy tenemos que reflexionar en ser sensibles así como Jesús lo fue hacia las personas y también hacia las multitudes. Miren lo que dice en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Cuando lo tenga me dice amén. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo voy a volver a leer. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Fíjense el ejemplo que Dios nos pone, ¿verdad? Las instrucciones que nos está dando a través de su palabra, que tenemos que ser benignos, tenemos que ser misericordiosos y también perdonándonos los unos a los otros. Fíjense qué terrible es la falta de perdón cuando una persona no quiere perdonar. Es terrible. Y sin embargo aquí nos está dando el ejemplo el Señor así, perdonándonos unos a los otros como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, versículo 3. Perdón, capítulo 3, versículo 8. Dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Jesús no es un espectador. Jesús nunca fue un espectador. ¿Cuántos espectadores hay, inclusive dentro de la iglesia? Que si el Señor está liberando, está sanando, y el pueblo está metido bajo la unción del Espíritu Santo, y en vez de alabar a Dios, nomás está viendo.
Y nomás está así como un radar nomás. Viendo nomás a ver qué detecta. Y no se está gozando. Tristemente, pero es cierto. ¿Verdad que sí? Entonces Jesús no es un espectador ni fue un espectador. Él va al encuentro de la persona que está sufriendo y está padeciendo una necesidad. Jesús estuvo siempre para el que padecía y para el que sufría. Así nosotros tenemos que dar ese ejemplo, iglesia. Porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cura la enfermedad del que está enfermo. Rompe las cadenas del que está en cautiverio. Da de comer al hambriento y da de beber al sediento. Pues Él es el pan de vida, el manantial de vida, la fuente inagotable. Él responde al que clama a Él. Clama a mí y yo te responderé, el Señor nos dice. Da provisión al necesitado y es solidario con el ser humano. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Ese es el Dios que servimos, iglesia. Punto número 3. Y este es el último punto. Roguemos al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Así que rogar quiere decir no solamente, Señor, ¿qué pasó? Envíe más obreros. No, tenemos que rogar al Señor. Tenemos que rogar. Cuando uno quiere algo, bueno, un ejemplo. Cuando nosotros éramos niños o jóvenes, para no poner también a nuestros hijos siempre de ejemplo, ¿verdad? Sino nosotros mismos como hijos. Cuando queríamos algo, ¿a poco nomás queríamos, si nuestros padres decían, no, ahorita no te lo voy a comprar, o no te lo voy a comprar, sea lo que sea, o me da permiso para ir a un lugar o esto, ¿a poco no rogábamos? Insistíamos y éramos persistentes. Parecíamos como chinche, nomás pegados allí. Hasta que a veces obteníamos lo que queríamos, pero no en todo tiempo. Porque si no era algo malo, si no era algo malo, si no era algo malo, entonces los padres a veces decían, ok, está bien, te doy permiso. Pero si es algo que no va a edificar y que no es bueno, pues uno tiene que estar firme y decir, ¿sabes qué? No. Y ya dije que no. Y mi no es no y es no. Porque es por tu bien. Ahorita no lo vas a entender, no lo vas a comprender, pero el día de mañana me lo vas a agradecer. Amén. Así que nosotros tenemos que rogar, Padre, en el nombre de Jesús, heme aquí, envíame a mí. Así tiene que ser nuestra oración, porque tenemos que poner nosotros primero. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y eso es de valientes, iglesia. Entonces después allí orar y decir, Señor, ¿sabes qué? Sigue levantando obreros y envíalos a tu mies, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, Casa del Manantial, cada miembro de tu cuerpo, Señor, cada hijo, cada hija, en el nombre de Jesús, declaro que es activo y está activo en tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Y va a ser ganadores de almas para la gloria de tu nombre. Denle un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Porque vamos a ganar muchas almas y ese es el propósito, a eso Dios nos llamó, amén. Vamos a leer por último esta escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y voy a estar leyendo del versículo 7 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 10, del versículo 7 al 18. Gloria a Dios. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, o de verdad, les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas
que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Denle un fuerte aplauso a Dios, porque esas otras ovejas, el cual, ese redil que iba a oír la voz de Dios, somos nosotros, iglesia. Somos nosotros, que nos ha venido a dar, como que dice, la misma herencia, así como al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Así que toda esa multitud que Jesús había visto desamparada y dispersa como ovejas sin pastor, nos muestra también que el abandono de los que habían sido puestos como líderes, abandonaron las ovejas, iglesia. ¿Cuál era la responsabilidad de los fariseos? ¿Cuál era la responsabilidad de los escribas, de los doctores de la ley, de los maestros? Instruir al pueblo a buscar a Dios, instruir al pueblo, servir a Dios. Mas sin embargo, ellos se olvidaron del camino, se olvidaron totalmente de las instrucciones de Dios. Por eso es que se han formado tantas religiones, porque el hombre se desconecta de Dios y allí nace una religión. Amén. Por eso nosotros dicen, ¿de qué religión eres? Yo no tengo religión. ¿Cómo que no tienes religión? No, tengo una relación con Jesús. Tengo una relación con el Creador de todas las cosas. Aleluya. Una íntima relación personal con mi Creador. Por eso, y claro, muchas veces ahí se agarran en lo que dice Santiago, que pues el que quiera tener religión, pues tiene que seguir la palabra como es. Pero allí, ¿quién lo puede hacer? Nadie. Por eso no hay religión, iglesia. Dios no es religión. La religión nos separa de Dios. La relación nos ha vuelto a unir con Dios. Amén. Así que la gente, ¿verdad? Tiene que aprender eso y tiene que estar consciente de eso claramente. Amén. Así que es vital impactar a las personas. Es vital impactar a las personas con el mensaje de la cruz. Un Cristo crucificado, pero también un Cristo resucitado. Porque Él vive. Nuestro Redentor vive. Amén. Así que viene cosecha abundante y están listos para la siega. ¿Cuánto lo creen? Hay que tener visión para visualizar la situación. Hay que tener visión para visualizar la situación. Amén. Nosotros tenemos que ser como los bomberos. ¿En qué manera? O como la policía. De que cuando viene una llamada de 911, ahí tenemos que estar dispuestos nosotros. Viene una situación de emergencia, nosotros tenemos que estar nosotros listos y preparados para que haya orden, pero también ¿para qué? Para que haya sanidad, para que haya restauración, para que haya un avivamiento, aleluya, en el nombre de Jesús. Y por eso mismo, iglesia, son los tiempos que vienen, que la iglesia nuevamente se vuelve a levantar. Amén. ¿Cuánto lo creen? El reto que tenemos es que tenemos que empezar a producir. ¿Cómo vamos a producir? Tenemos que sembrar la semilla. Si no sembramos semilla en el terreno y no la regamos, no va a pasar nada. La semilla en un costal va a seguir siendo semilla y no va a producir nada. Tenemos que nosotros ir a sembrar la semilla en tierra fértil. Y esa semilla va a caer en buen terreno, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Y vamos a ver nosotros, ¿verdad?, la cosecha de la siembra. Y cuando esté lista ya para cegar, ahí es donde nosotros vamos a ser recompensados. Vamos a poder ver alrededor y vamos a poder ver la multiplicación de las almas. Amén. Vamos a ver nosotros la manifestación gloriosa de la misericordia de Dios, de la sanidad, las liberaciones, los milagros. Pero lo más importante, iglesia, no digo haciendo al lado eso. Lo más importante es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Para eso nacimos, para hacer la voluntad de Dios. Lo demás de las manifestaciones del reino se va a dar a su tiempo. Pero mientras tanto nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Amén. Gloria al Señor. Así que por esa razón nosotros tenemos que dejarnos conducir todos los días por el bendito y glorioso Espíritu de Dios. Porque solo nunca la vamos a poder lograr. Nos vamos a frustrar.
El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar y nos va a dar la revelación. Que en momentos en donde nosotros que queramos ir a cierta dirección, a cierto lugar, el Espíritu Santo con el tiempo puede ser que nos diga, ¿saben qué? No es el momento. No vas a ir por allí. Está escrito allí en el libro de los Hechos. Cuando aún los apóstoles que querían ir, ¿verdad? Pablo quería ir a cierto lugar y el Espíritu Santo le dijo, no, aquí no es. No es el momento. Y sin embargo, él tuvo un sueño que un hombre de Macedonia le hablaba y le decía, pasen por aquí. Y tremendo avivamiento que vino allí en Macedonia. ¿Y por qué? Por obedecer al Espíritu Santo. Porque esa era la voluntad de Dios. Así que cuando salgamos a evangelizar, no va a ser solamente por ir a evangelizar. Tenemos que ir preparados. Tenemos que ir orados, tenemos que ir ayunados, tenemos que ir nosotros llenos de la palabra del Señor y bajo la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Así que en su caso usted mismo abra su Biblia, comience a escribir ciertos textos bíblicos para evangelizar y usted mismo practique. Empiece, pero ¿sabe qué? Ya estando afuera en el campo de batalla, porque afuera está el campo de batalla. Ahí afuera es donde nosotros vamos a ir y confrontar al mismo enemigo de cara a cara. Amén. Pero no tenga miedo porque Dios está con nosotros. Nos ha dado promesas que hollaremos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. El Señor ya nos delegó esa autoridad y no nos van a hacer ni siquiera ningún daño. Aplauda al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En conclusión, para terminar, ¿cómo podremos ser de impacto y cambio en nuestra ciudad? Porque el Señor dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, comenzando desde Samaria, por toda Judea, ¿verdad? Y Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que comenzar aquí. Muchas veces, ¿verdad? Hay personas que quieren decir, no, pues yo quiero ir a otro país. Y esto, pues empieza en tu ciudad, empieza en tu vecindario primero. Empieza en tu ciudad, en tu región, ¿verdad? Muchos de ellos de repente quieren ir a otro país, pero en tu propio país ser de bendición. Así que nosotros vamos a comenzar por esta región donde Dios nos ha puesto. Y le damos gloria a Dios que a través, ¿verdad?, de las grabaciones, ¿verdad?, se pueden subir a nuestro canal en YouTube. Amén. Se pueden subir y ahí es como es el mensaje transmitido a través de las naciones. Tal vez físicamente no podemos estar allí, pero la palabra no tiene fronteras. No tiene límites, va a llegar hasta donde tiene que llegar y no va a llegar por coincidencia, sino que esa persona dirigida por el Espíritu Santo de una manera u otra va a recibir el mensaje, aleluya, y va a venir siendo salva, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Te adoramos, Señor. Miren, hay miles de personas buscando respuestas, hay miles de personas buscando soluciones, un cambio, consuelo, un consuelo. Lo están buscando, iglesia. Lo están buscando. Yo encontré el mío, mi esposa se llama Consuelo. No, pero sobre todo mi consuelo es Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que abrir nuestra boca, sembrar la buena semilla del reino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No olvidemos de dónde nos sacó Dios. Eso es bien esencial, bien importante. El día que olvidemos de dónde Dios nos sacó, es como quien dice, ¿sabes qué? No me importa lo que Dios hizo en mí. Se oye feo, ¿verdad? Pero es la realidad. Tenemos que acordarnos siempre de dónde Dios nos sacó. Amén. Un día fuimos nosotros partes también de esas multitudes que está mencionando aquí. Fuimos parte, ¿verdad?, de los que se encontraban desamparados. Y démosle gracias a Dios que ya no somos del montón. Ya no lo somos. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, aleluya, para la gloria de Dios. Fuimos parte de los que se encontraban enfermos, fuimos parte de los que estaban sin rumbo y sin dirección, que estaban desenfocados, desalentados. Fuimos también parte de los que sufrían diversas dolencias, y no solamente físicas, sino también mentales, emocionales y también espirituales. Así que démosle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Solamente es poquito, solamente esto, iglesia, porque hay muchas más cosas que podemos compartir. Pero por eso es muy necesario que nosotros roguemos al Señor de la mies que siga levantando obreros. Y que nosotros seamos valientes y que digamos, ¿sabes qué, Señor? Yo
Quiero sembrar la buena semilla. Heme aquí, Señor. Envíame a mí como un obrero que va a sembrar tu semilla. Un obrero que tiene fe de que no solamente va a sembrar la semilla, pero también la va a regar. Y que confía plenamente en ti, de que tú eres el que vas a dar el crecimiento. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios siempre hace su parte. Amén. Así que gloria a Dios por el príncipe de los pastores que se reveló a nuestra vida y nos rescató y nos alcanzó, aleluya, con lazos de amor. Hagamos conciencia de que tenemos que estar activos trabajando en la obra del Señor, de día y de noche. Tal vez en la noche no va a estar en la calle, pero alguien te va a llamar y va a necesitar una palabra de aliento y tienes que aprovechar allí. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio. No importa si no viven en esta región, lo importante es de que tú te ganes esa alma para el reino de Dios. Dios se va a encargar donde esa persona se va a congregar. Lo importante es que las almas se sigan salvando y no perdiendo eternamente. Por último, voy a compartir esta escritura que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 17. Aleluya. Mi alma te alaba, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. La unción del Santo está aquí, aleluya. Podemos sentir tu presencia, Señor. Te alabamos, te adoramos, aleluya. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Y qué éramos nosotros, iglesia? Y aún estando dentro del reino de Dios y como hijos, seguimos pecando. Seguimos pecando. Y tenemos que arrepentirnos. Pero tenemos un abogado. Tenemos un mediador. Tenemos un intercesor. Y tenemos la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Santo es el Señor. ¡Aleluya! Rabash Katabaquita Maya. ¡Aleluya, Santo! Así que vamos a tomar conciencia de los siguientes aspectos de suma importancia que debemos tomar con seriedad. Porque el evangelio es serio. El evangelio no es un juego. El evangelio es serio. Jesús accionó, le gustaba enseñar, le gustaba predicar sobre las buenas nuevas del reino, pero también con demostración, con poder, con gloria, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y como lo dije antes, no solamente física, sino también mental, emocional y también espiritual. Jesús se compadeció de toda la humanidad al ver que necesitaban un pastor para ser guiados y dirigidos, amén, en la dirección correcta. Y así, ahora tener un propósito y tener una visión y tener una misión, que es lo importante. Nosotros tenemos una visión y tenemos una misión. Ya no estamos nomás como al aire a ver, pues a donde vayamos, a ver hasta dónde llegamos. No, el Espíritu Santo nos dirige en el camino correcto, en el camino de excelencia, aleluya. Hoy aún sigue habiendo necesidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir orando para que el Señor siga levantando obreros para su mies. Amén. No excluyéndonos nosotros, sino nosotros siguiendo siendo obreros de este reino. Porque hay mucho trabajo todavía por delante, iglesia. A pesar que estamos viviendo los últimos tiempos, hay mucho trabajo. Hay muchas almas necesitadas. Hay muchas almas enfermas con muchos tipos de dolores. Y los dolores que son peores, más que los físicos, son los dolores del alma. Un alma que está clamando, un alma que está esperando que alguien le lleve un mensaje de esperanza, de fe, de poder. Y esos portadores, esos vasos somos tú y yo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza a ti, mi Dios. Oh, gloria al Señor para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. No estamos declarando los cielos abiertos porque los cielos ya están abiertos. Espíritu Santo, ministranos en esta noche. Estamos prestos, Señor, aleluya, para lo que tú vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria al Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. Siga orando, iglesia, siga orando, aleluya.
Arababashka tarabakita la mamakaya bakondre. Y rabash que terebe condre becarbe condre bequía. Oh, mi alma te alaba, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Siga fluyendo la unción con toda libertad. Aleluya. Con toda libertad. Santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor. Aleluya. Aceite fresco del cielo, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sigue ministrándonos, Espíritu Santo. Sigue ministrándonos, Espíritu Santo. Aleluya. Eres grande, eres poderoso, maravilloso. Aleluya. Nos has ungido con una fresca unción, Señor, en esta noche. Nos levantamos con el poder del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el Espíritu que opera dentro de nosotros. Aleluya. Rabashko terebekondre beki amando. Reshke terebekondre bekia. En el nombre de Jesús. Alabashanda rabakia. Y antes de despedirnos, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón. Te recibo como mi Señor y también como mi Salvador. Reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre para remisión de mis pecados. Perdonaste todos mis pecados, iniquidades y transgresiones. Pagaste la deuda por mí. Escribe mi nombre en el libro de vida del Cordero. Gracias, mi Señor, por recibirme ahora como un hijo y también como una hija. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así nos despedimos. Casa del Manantial, Dios te bendice ricamente y el día domingo te volvemos a esperar aquí. Cristo te ama y también Casa del Manantial. Dios te bendiga.